bisturí, es decir, una herida, una incisión quirúrgica de bordes regulares por un objeto obviamente es profeso, o también puede ser por una herida por arma blanca, un objeto similar, ya digamos con otro origen, pues, pero su denominación sería una incisa o cortante. Eh, Esto se refiere al el tipo de agente causal. Por otro lado, también puede ser profunda, habitualmente, en este caso, por un objeto punzante, como puede ser un clavo, puede ser una aguja. Entonces, puede ser una herida puntiforme, producida por, pueden señalar así en su nota de ingreso, producida por un clavo, una aguja, etcétera, y la pueden describir, tienen que describir una herida punzante con orificio pequeño de entrada, ya entonces se refieren a la región. En consecuencia, pues tienen que interrogar al paciente, y aunque no es una herida, digamos, aparatosa, sin embargo, por las características del objeto que la genera, puede ser de un orificio pequeño pero profunda, y obviamente difícilmente está estéril el objeto que generó el daño. Puede haber una infección profunda, ¿sí? Una celulitis, un absceso, etcétera, ¿no? Entonces también es por un mecanismo eh, de puntiforme. A diferencia de una contusa, que está generada por un golpe, por un objeto romo, como se ejemplifica aquí con un martillo, puede ser también una piedra, puede ser algún otro objeto. Entonces, lo mismo, o sea, se los doy como información del origen de la gente, pero también que les sirva para su descripción, que esto es bien importante en las notas que tienen que hacer en urgencias, ya sea en su internado, en su servicio, o donde posteriormente ya trabajen. O sea, tienen que decir una herida contusa generada por, si ya le ponen en la denominación del objeto que la generó, de bordes irregulares en la región tal, ya le tienen que poner ahí que mide aproximadamente la zona con hematoma tanto, ¿sí? Bordes contusos, se refiere que no están uniformes ni son, no hay una herida lineal, sino irregular, ¿de acuerdo? Entonces, este es otro tipo de herida. Bueno, otras, pues puede ser también, se presenta un paciente masculino de 8 años de edad que se cayó de la bicicleta y presenta una abrasión o una raspadura en la región de la cara anterior de la pierna, a nivel de la rótula o en el muslo, o sea, ya lo describen como tal, por el mecanismo de lesión, como una abrasión o erosión, que obviamente pues es superficial y que cada una de ellas, por supuesto, implica un manejo y una atención médica diferente, ¿sí? Que ahorita, digamos, vamos a comentarlo al final de la plática. Hay lesiones diferentes ya en cuestión de profundidad, de gravedad, como las generadas en accidentes en las fábricas, en las industrias, como lesiones avulsivas, es decir, que se ha eliminado por la lesión en ese momento tejido, ¿sí? Puede ser solamente piel, tejido celular subcutáneo, inclusive a veces músculo. O sea, hay lesiones avulsivas o arrancamientos inclusive severos como inclusive amputaciones. O sea, puede haber una lesión por arrancamiento de un dedo, de una mano, de una pierna que se atora en un torno. O sea, son accidentes que se presentan, no son raros, pero se van a ver ustedes, se van a enfrentar a ellos. Entonces tienen que tener la nomenclatura y describirla, ¿no? Como tal. Bueno, obviamente que sería difícil entrar a analizar lo que serían las heridas por arma de fuego.
Si tuvieran alguna pregunta, la- me avisan y la vamos despejando. Estas, por supuesto, son profundas y están contaminadas. O sea, también vamos a ver lo que eso es una herida limpia, lo que es una herida contaminada, lo que es una herida penetrante. Entonces, estas, es decir, ya sea se describen como tal, eh, pueden decir, se acude un paciente con una herida por proyectil de arma de fuego. O sea, no por el arma de fuego, sino por proyectil de arma de fuego. En este caso, pueden generar una descripción específica de una pistola, un rifle 22, una pistola calibre de 38 especial o lo que sea, con un orificio de entrada en la región tiene que poner con un poco más de detalle fino, ¿sí? Y puede tener o no orificio de salida, es decir, si atravesó una extremidad o alguna cavidad, tiene un orificio de salida y a veces no. Entonces, bueno, pues ya se tendrá que dar a la tarea en el caso de una herida por una bala, vamos a decir, pues que obviamente siendo metálica la pueden buscar en una radiografía simple de la región que corresponde, ¿no? Como pueden ver aquí un poquito en la imagen, es decir, en esta imagen de aquí se puede ver que el orificio puede ser pequeño de entrada, pero también depende ahí ya de una onda de expansión y del calor que va generando la bala como tal, que pueda dañar severamente los tejidos, y entonces uno a veces no tiene una idea de la magnitud de la lesión. Sí, digamos, puede tener una lesión, una herida pequeña, pero dentro se hizo un daño severo de vísceras, de cráneo, de tejido, de músculo. Diferencia de que va disminuyendo el tamaño conforme la numeración del 2, del 4, del 7 y medio, del 8, etcétera. Entonces, a más pequeñas son más pequeñas las municiones y muchísimas más. Entonces ahí puede ser, obviamente depende de la distancia con la que se generó el accidente, si es que no fue, o fue accidental o fue incidental, ¿sí? O provocado, pues puede tener, se presenta un paciente con una lesión por proyectil de arma de fuego, escopeta, con múltiples orificios de entrada por las municiones en la región torácica posterior, a nivel interescapular, o sea, etcétera, ya, pero van describiendo el tipo de herida de la que se está tratando, por así decirlo. Bueno, entonces ese es un poco por el origen. Ahora, vamos a hablar brevemente de las heridas conforme su grado de contaminación, que son a las que se van a enfrentar con más frecuencia. Tenemos, y que eso es importante que la diferencien, por ejemplo, una herida limpia, que eso es bien importante, habitualmente son preguntas que se hacen de rutina. Imagínense, por ejemplo, un paciente sano que acude a una cirugía electiva de una hernia inguinal. Es decir, obviamente no se va a abordar ninguna cavidad, ¿sí? No se va a tener contacto con la vejiga, con la vagina, con ninguna víscera. Entonces, en consecuencia, se considera una herida limpia. ¿Sí? Digamos, pongamos este ejemplo de una hernia inguinal. Porque, por ejemplo, les puedo decir, diferencia de una histerectomía, ¿sí? En donde uno dijera, bueno, es una paciente programada para una histerectomía vía abdominal, pero, ¿sí? En el transcurso de la cirugía se va a entrar a la vagina, que es una estructura que obviamente no es, aunque se haga una limpieza preoperatoria,
potencialmente tiene bacterias, pero es una, digamos, limpia contaminada porque se puede entrar a una cavidad, pero esta está bajo control, es decir, es algo intencional que se hace a una estructura que está preparada para ello. ¿Sí? Inclusive, por ejemplo, podemos hacer una colostomía, o sea, entrar al abdomen, ¿sí? Ya con la intención de hacer una colostomía, que se acuerdan, ya vimos esa definición del prefijo, sufijo de la ostomía, pues podemos hacer por vía abdominal, por ejemplo, una gastrostomía, eh, o sea, gastro, estómago, una ileostomía de ileón, una colostomía, que aunque son vísceras contaminadas, pero si se inicia el procedimiento con ese fin, se tiene control del campo quirúrgico, se tiene control del mismo instrumental, que en un momento dado, por ejemplo, si ustedes que han entrado ya algunos a quirófano, la mayoría, empieza uno a hacer una cirugía le pides al instrumentista, pásame el primer bisturí, y de hecho ya el primer bisturí solamente se utiliza para la incisión en la piel. Ya todos los subsecuentes pasos en donde se utiliza el bisturí, le pides el segundo bisturí. Entonces, por ejemplo, si tú pides el segundo bisturí para abrir el estómago o el colon, ¿sí? Que es profeso, estamos hablando, digamos, vamos a limitarnos en una colostomía, entonces le pides el segundo bisturí, ¿sí? Pero tienes, digamos, colocas una compresa que delimite el campo quirúrgico por si sale algo de contenido intestinal, o inclusive a lo mejor ese colon está preparado para una colostomía, ya el paciente se preparó de una limpieza intestinal, entonces ya hay un riesgo mínimo de contaminación y está controlada, ¿sí me explicó? Entonces, se puede entrar al estómago, al colon, al ileón, pero de manera controlada. O si se entra, por ejemplo, a través del abdomen a la vejiga para sacar un cálculo muy grande que no se puede sacar por vía uretral, entras a la vejiga, que es también una cavidad que potencialmente tiene bacterias, pero si lo haces de manera limitada, entonces estamos ante una herida limpia, contaminada. ¿Sí? Queda claro. O sea, se penetra cavidad, pero está bajo control. ¿Sí? Sin embargo, bueno, a lo mejor nos adelantamos un poco. Esto puede variar de un centro hospitalario a otro. Por ejemplo, en una cirugía electiva, es decir, una plastía inguinal, pues a lo mejor depende del cirujano o de la corriente del hospital, que le digan, de todos modos, quiero que te tomes un antibiótico preoperatorio para disminuir el riesgo, ¿sí? de que una herida por una plastía inguinal se contamine, pues porque son incidencias que andan en el 5 a 7%, aún en una herida limpia, ¿no? Entonces, puede ser que el cirujano o en ese hospital digan, pues tenemos aquí esta escuela, esta línea de pensamiento de dar antibióticos profilácticos. Obviamente, en una cirugía programada, en donde se va a entrar a una víscera, por supuesto que entonces sí se dan antibióticos preoperatorios, transoperatorios y posoperatorios, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos aquí entonces el tercer grupo, que sería las heridas contaminadas, estas que, bueno, pues ya no se tiene el control, es decir, si se está entrando a una cirugía, vamos a decir, por una herida penetrante de abdomen, un paciente que obviamente no venía preparado de colon, ¿sí? Y que hubo una perforación de colon o de estómago, de ileón, o sea, de alguna cavidad, ¿sí? Pero obviamente ya sin control y hubo fuga de material, ¿sí? Bueno, pues ya en ese momento obviamente es una cirugía contaminada, que no sabía uno que iba a encontrar, pero ya en ese momento tú la denominas como contaminada, y en consecuencia tienen que tenerse otro tipo de precauciones, tanto de la limpieza de las mismas como de la profilaxis, más bien no profilaxis, ya del manejo terapéutico antimicrobiano que se va a instalar en ese mismo momento, ¿no? Ahora, también tenemos las sucias o infectadas, en donde ya prácticamente estamos operando un paciente que tiene, antes del procedimiento, ya existe una contaminación franca bacteriana, una proliferación en el abdomen, en el tórax, etcétera,
¿sí? Como puede ser una peritonitis por una apendicitis perforada, ¿sí? O puede haber un tejido necrótico. Por ejemplo, se acordarán que fue una pregunta de examen, que si el examen ya está revisado, pero de todos modos es difícil que lo chequemos acá en línea. Ya lo veremos cuando nos veamos de manera presencial. El caso de las pancreatectomías o necrosectomías, es decir, secuestrectomías que le llamamos, es decir, si vas a retirar un tejido necrótico purulento, pues por supuesto ya la denominación es de una herida sucia, contaminada o infectada, ¿de acuerdo? Esa es un poco la denominación. Ahora, vamos a ver aquí en profundidad. Sí, yo le voy a pedir ahí a Fanny. Yo, la verdad, no estoy. eh, Puedo estar viendo, por supuesto, en el monitor y quién sale, quién entra, pero pues ya les digo que ustedes están a punto de terminar su escuela, en lo que se refiere a materias, pues están en la libertad de estar o no en la clase, pero sí le voy a pedir a Fanny si es tan amable de estar pendiente de quién entra, quién sale, quiénes están, quiénes faltaron, para que pues yo me concentre en la clase y no en estar checando ese detalle, ¿no? O sea, lo puedo estar viendo aquí en el monitor y pues, parecería como que está uno en la primaria, estoy anotando quién entra y quién sale. Ya queda en cada quien, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, tienen aquí ya una tabla diferente que se refiere a la profundidad de las heridas, ¿sí? Eh, Heridas superficiales, si en un momento dado nada más están interesando la dermis y la epidermis y la dermis, o sea, la capa, la piel, prácticamente el espesor de la piel, ¿sí? Profunda, si en un momento dado la herida sea provocada o no, habitualmente ya un incidente, un accidente, ¿sí? Puede ser ya que interese, que involucre la grasa o el tejido celular subcutáneo, el músculo o ya pues fascias y tendones y hueso y todo, ¿no? En el caso de una extremidad o en cualquier región anatómica que ya vaya más allá de la piel, se considera ya una profunda, y se denominan penetrantes, que así tendrán que denominarlas, que digan una herida penetrante de tórax, como el caso de la radiografía que están viendo, en donde se ve a la derecha del mediastino, a la derecha de la silueta cardíaca se ve el proyectil de arma de fuego. Entonces es una herida penetrante de tórax, ¿sí? No sabemos si podemos decir si fue penetrante o no al pericardio, que también es una cavidad, pero sí podemos decir que es penetrante de tórax, ¿sí? Como tal se describe, con orificio de entrada en el cuarto espacio intercostal, línea medio clavicular, y que no tiene orificio de salida, y se encuentra en la teleradiografía de tórax posterior anterior. Acuérdense que siempre se pide la tele de tórax posterior anterior. ¿Sí? Se encuentra el proyectil de tal dimensión, aparentemente calibre 36 o 38 en el mediastino derecho, en la línea mediastinal derecha, a nivel del séptimo espacio intercostal. Bueno, ya ustedes lo habrán de describir con objeto de tener esto, independientemente de que si tienen un área de gabinete, pues ahí les darán la, la, este, la descripción, la interpretación, ¿no? Y por otro lado, las heridas perforantes, ¿sí? Que esas, pues como su nombre lo dice, tienen un orificio de entrada y un orificio de salida. Puede ser como está ahí esquematizado, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Una herida perforante, ¿sí? Por arma blanca o por un proyectil de arma de fuego. Es decir, si tiene orificio de entrada y salida, pueden poner que es perforante, ¿no? Del muslo, a nivel del tercio medio, el orificio de entrada se encuentra por la cara interna, el de salida por la cara externa, a nivel a tantos centímetros. Utilizan referencias anatómicas para que se describa en su expediente, el que no está viendo al paciente, que tenga una idea más clara de exactamente en dónde está
la lesión. Pueden poner a 12 centímetros por arriba de la rodilla, etcétera. O sea, como referencia, ¿no? Alguna zona anatómica que sirva para que puedan describir bien su expediente, ¿de acuerdo? Entonces, estos son un poco los datos de los tipos de heridas, ¿sí? Para que tengan una idea general. Vamos a ver, como les decía, un poco el tema de suturas en forma así genérica, para después finalmente darles un ejemplo que ese sí es pues, más útil que lo tengan bien claro qué van a hacer cuando estén en el área de urgencias y reciban un paciente, aunque sea por una pequeña herida puntiforme de un alfiler o por una cortada por una navaja de rasurar o por lo que sea, cómo lo describen y cómo lo abordan y cómo lo atienden. ¿De acuerdo? Vamos a ver antes de eso el tema de general, en forma general, de suturas. Yo creo que ya están asistiendo ustedes a los hospitales, ya tienen una idea un poco más clara, pero pues es obligación dentro de el temario de cirugía que lo revisemos, ¿no? Bueno, entonces, el tipo de material, digamos, ya sea natural o sintético. Es decir, natural, es decir, que por un lado genera mayor reacción al tejido, pero, digamos, si está, obviamente, su origen, ¿sí? Como su nombre lo dice, es de algún origen natural, como el catgut, ¿sí? Y la seda, ¿sí? El catgut y la seda son los dos tipos de estructura de origen natural. Todos los demás son sintéticos, o sea, llámese nylon, mercilene, dermalón, vicryl, prolene, PDF, etcétera, todos son sintéticos, ¿sí? Estos generan menos inflamación, menos reacción tisular, ¿sí? Obviamente ya son estructuras más evolucionadas, pero pues todas siguen teniendo vigencia. Ahorita vamos a ver en qué tejido se utiliza preferentemente la sutura, ¿sí? Todas, digamos, siguen teniendo vigencias. Bueno, ahora, en cuanto a el grado de si si se absorben o no se absorben. Las que se absorben, que están en el margen superior derecho de la diapositiva, tenemos el catgut y el vicryl. O sea, el catgut ya vimos que es una sutura como la tienen aquí natural, y el vicryl es sintético. Sin embargo, en ambos casos son absorbibles. Varía, aquí nos detenemos brevemente, el tiempo de la absorción. Es decir, inclusive de catgut, ¿sí? A lo mejor ya lo han visto ustedes, tenemos el catgut simple, ¿sí? Que es prácticamente un catgut con una coloración amarilla muy tenue, ¿sí? El catgut medio crómico, eso por un poco café claro, y el crómico, ¿sí? O cromado, como lo tienen ahí en la caja, el catgut crómico. Ese catgut crómico, conforme avanza en lo cromado, tarda más tiempo en absorberse, es decir, se absorbe más rápidamente el catgut simple. Dicho sea de paso, como pregunta de examen, el catgut simple es el que habitualmente utilizamos para afrontar el tejido celular subcutáneo. O sea, es un catgut que genera un poco de reacción, pero que se absorbe rápidamente. Entonces, obviamente, en los tejidos profundos vamos a utilizar suturas absorbibles en ciertos lugares. En otras, por supuesto que no, o sea, depende. ¿Sí? Vamos a decir, ahorita les voy a explicar un poco el tema, sobre todo del abdomen, de las aponeurosis, ¿no? Bueno, y tenemos por otro lado las suturas no absorbibles. En este caso, por ejemplo, tenemos la seda y el nylon. El nylon, que es un monofilamento, ¿sí? Como por ejemplo el prolene, el mercilene, el dermalón. Esas suturas no son absorbibles. Bueno, si no son absorbibles y están en un lugar profundo, es decir, ahí se van a quedar toda la vida, ¿sí? Toda la vida. Si son absorbibles, pues se van a ir absorbiendo conforme el grado de absorción que tiene cada una. Regresamos al tema del catgut. Repito, el simple se absorbe más rápido, el medio crómico
tarda un poco más y el crómico tarda un poco más. A lo mejor estamos hablando de los 15 días. Bueno, y el Vicril, por otro lado, es una sutura que se absorbe en promedio en unas 4 semanas. ¿Sí? No absorbibles, seda y nylon. ¿En dónde vamos a utilizar preferentemente? Digamos, ya también es un poco el gusto del cirujano. Bueno, por ejemplo, les diré no absorbibles, así como algo que siempre tiene que considerarse, las suturas vasculares. Ahí, obviamente, aunque pase el tiempo, pues es una sutura que se tiene que dar ahí permanentemente, ¿no? Bueno, ahora, les voy a decir, por ejemplo, en el caso de la seda, o qué se hace, por ejemplo, como promedio en una sutura, en una cirugía abdominal. A ver. Estamos aquí. Bueno, vamos a hacer un ejemplo nada más para fines didácticos. Viendo esto, todavía nos faltan algunos temas de suturas. Por ejemplo, hacemos una incisión en la pared abdominal. Vamos a cortar la piel, una herida limpia con el primer bisturí. Después pedimos el segundo bisturí y cortamos el tejido celular subcutáneo. Si hacemos la incisión para media derecha, no sé, vamos a hacerla en un lugar. Después nos encontramos la aponeurosis, nos encontramos el músculo, podemos encontrar una aponeurosis posterior y ya después nos encontramos el peritoneo y ya después, ya digamos, entramos a la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal vamos a suponer que hacemos una resección de colon, como el ejemplo que pusimos, de quitar un tumor de colon, del colon transverso, y unir el colon en una anastomosis término-terminal. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿qué vamos a utilizar de suturas? Bueno, tenemos una herida potencialmente contaminada, ¿sí? O contaminada pero controlada como la definimos, porque entramos al colon, a una cavidad, pero que ya estábamos con el objetivo de entrar y que estamos delimitando el campo. Tenemos una compresa que delimita el campo, tenemos prendida la succión y el intestino está preparado. Entonces, ya vamos definiendo. Es una cirugía limpia, contaminada, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Ahora, ya se hace la cirugía, hacemos la anastomosis, ya conocen ahora la terminología. Si se dan cuenta, esta es la intención que la materia pretende, que ustedes digan una cirugía de abdomen y que ya tengan los conocimientos del abordaje, de lo que se hace, de cómo se cierra, con qué se cierra, y faltaría ya nada más un poco el instrumental, que me parece que ya la mayoría deben dominarlo. Si nos da tiempo, revisamos algo de instrumental antes de que termine el semestre, pero lo haríamos tal vez de manera presencial para que les lleve yo algo de equipo. Bueno, vamos a suponer que ya quitamos el tumor y estamos anastomosando el colon. Bueno, habitualmente utilizamos una sutura, una capa en un surgete continuo, ¿sí? Que involucra todas las capas del colon, obviamente de los dos segmentos, por ejemplo, con Vicril, que es una sutura, como aquí la ven, absorbible. Pero en realidad sabemos que el colon en 6 a 8 días ya completó, ¿sí? La cicatrización, ese tipo de vísceras, ¿sí me explicó? Bueno, podemos después de la sutura continua de Vicril en las capas del colon, dar una sutura nada más de la serosa, ¿sí? Serosa con serosa, para ir reforzando la anastomosis con una sutura inabsorbible. Es decir, estamos asegurando que esa anastomosis pues, no tenga una dehiscencia, ¿sí me explico? Una dehiscencia que nos generaría, ¿qué? Una fístula intestinal. Entonces, podemos utilizar una sutura absorbible, como la primera capa de anastomosis, con un surgete continuo,
pero damos una segunda capa de refuerzo con puntos separados de seda o de nylon, ¿sí? Para unir la cerosa, reforzarla, puntos separados, y entonces estamos dejando una sutura inabsorbible que se va a quedar toda la vida, pero que nos está interesando principalmente que no exista fuga intestinal, ¿sí me explico? O sea, que se refuerce perfectamente. Entonces, digamos, ok, ahora se lava el abdomen, se puede dejar una canalización o no, etcétera. Bueno, ahora vamos a cerrar el abdomen. ¿Qué utilizamos habitualmente en el peritoneo? Ahora tenemos que pensar de dentro hacia afuera en el peritoneo. Podemos utilizar un catgut crómico. Yo les puedo decir que ya hay cirujanos que no cierran el peritoneo. Digo, no está en debate, está muy claro que no es una capa de contención que se puede o no cerrar. Lo que se argumenta todavía a la fecha, si tú dejas el peritoneo sin suturar, puedes tener un riesgo ligeramente mayor, realmente es muy poco, de adherencias de las vísceras a la cavidad, al peritoneo parietal. ¿Sí me explico? O sea, estás dejando una superficie anfractuosa, ¿sí? En el interior del abdomen, porque te cortaste el peritoneo, pero no lo suturaste, dejas una superficie anfractuosa que puede en las vísceras generarse adherencias o el epiplón y las asas hacia la pared, hacia el abdomen, a la pared, al peritoneo parietal. Entonces, hay quienes seguimos suturando el peritoneo. ¿Con qué? Nos interesa que esté cerrado nada más unos días, no es una capa de resistencia ni de contención, con un catgut crómico, no sé, 2 ceros o del cero, vamos a decir, en un paciente adulto, 3, 4 ceros en un paciente escolar, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es la capa que sí en un momento dado nos interesa más cerrar? Esto lo decimos por utilidad realmente trascendental, la aponeurosis. ¿Sí? Y en un caso dado que, por ejemplo, tengamos un músculo, tiene una aponeurosis posterior o una anterior, la que nos da la resistencia principal al abdomen es la aponeurosis anterior. Es decir, esa sí se tiene que cerrar bien, bien. Puede ser un material absorbible o no absorbible, tiene que ser de un buen calibre y se tiene que identificar bien el tejido que está suturando. Es decir, hay veces que cuando entramos al abdomen muy rápido, no separas la aponeurosis y a la hora que estás cerrando, no estás identificando bien la capa. Si tú nada más en uno de esos puntos no tomas la aponeurosis y el paciente está obeso, tiene un abundante tejido celular subcutáneo, nada más tomas la pura grasa y no tomas la aponeurosis, ahí puede ser el origen franco de una dehiscencia o inclusive de una evisceración. ¿Se acuerdan que vimos lo que es una evisceración? O sea, de plano el paciente en el tercer o cuarto día postoperatorio empieza a haber un trasudado por la herida quirúrgica, no por la canalización, sino por la herida quirúrgica, porque se empieza a fugar el líquido que hay normalmente en el peritoneo que sirve como lubricante, se empieza a trasudar y empieza a manchar la cama, el paciente prácticamente, y si no lo reoperan, ese paciente se va con un esfuerzo, se puede viscerar y lo tiene que meter corriendo a quirófano. Entonces, la capa que más debe de importar en una cirugía de abdomen es la aponeurosis anterior. Ahí podemos utilizar Vicryl, podemos utilizar nylon, podemos utilizar PDF, o sea, pueden ser absorbibles o no absorbibles, pero que tengan una duración por lo menos importante de no menos de 3 semanas o 4, que es el tiempo en el que está comprobado fisiológicamente que cierra la aponeurosis. Entonces, ¿cuál es la capa que más importa para el cierre de una cavidad abdominal? La aponeurosis anterior, ¿de acuerdo? Eso es importante. Y que más o menos se considera que la mayor fuerza tensil, es decir, la cicatrización se logra tener ya arriba del 90%, 100% a la tercera semana de la cirugía. Es decir, en ese momento, si ustedes tuvieran que darle una indicación al paciente de que haga su vida normal en cuanto a actividad física, ¿qué le diríamos? Pues después de las 3 semanas, porque tenemos una base científica que nos está diciendo, ya cerró la aponeurosis, ¿sí me explico? O sea, no es de porque, pues, incapacidad por 3 semanas. ¿Por qué 3 semanas? Pues tiene una base científica de que la aponeurosis ya cerró, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas otras suturas, ¿sí?
Vamos a ver, esta es un poco, si es un monofilamento, es decir, solamente una fibra, como el nylon o el prolene, y en este caso, por ejemplo, multifilamento, ya sea el seda o el vicril, aquí si se fijan en la caja, que dice seda negra trenzada, americana, o sea, son varias fibras, varios hilos de seda, los que están trenzados para que se logre el calibre que se tiene. Ahorita vamos a ver un poco la nomenclatura de los calibres. Entonces, puede ser un monofilamento o un multifilamento. Bueno, ahora, aquí por el tipo de aguja, ¿sí? Tenemos aguja redonda, cortante y la espatulada o taper cut, que prácticamente esa se utiliza en cirugía vascular, en oftalmología. No es una sutura a la que vayan a tener ustedes acceso en un hospital habitual, digamos, de una clínica, en un hospital de segundo nivel. Digo, básicamente es una aguja redonda o aguja cortante. Si tienen un poco de curiosidad, fíjense en la caja y aquí tiene, donde dice la sutura, tiene aquí un círculo y un punto, si lo están ubicando. Y en el caso de la sutura de la aguja cortante, tiene aquí un triángulo con el vértice en la parte inferior. Es decir, esa es una aguja cortante. ¿Sí? Si nosotros no queremos generar daño al tejido, pues lo hacemos con una aguja redonda, que obviamente implica, ¿sí?, un poquito más de laboriosidad, ¿sí?, en cuestión de la firmeza que tienes que hacer para la sutura. Por ejemplo, si yo les comentaba que en el intestino vamos a hacer la anastomosis de colon, de la capa serosa o seromuscular, ¿sí?, por supuesto no lo haría yo con una aguja cortante porque me va a desgarrar la serosa, ¿sí me explicó? Entonces lo haría yo con más cuidado con una aguja redonda, ¿sí? Entonces ya cuando ustedes tengan a la mano la sutura, ustedes van a ver cómo tiene la puntita fina y el resto del cuerpo de la aguja es redondo. Y hay otras que son triangulares la punta, y al igual que el resto del cuerpo de la curvatura de la aguja, ¿de acuerdo? Aquí dice, por ejemplo, la redonda en vísceras o tejidos blandos, como les decía yo en el caso del colon. La cortante, bueno, si yo quiero suturar, por ejemplo, con un dermalón, que es con lo que normalmente suturamos la piel. El dermalón es un monofilamento, es sintético, o sea, voy a suturar la piel. Si yo lo hago con una aguja redonda, tengo que hacer más esfuerzo, ¿de acuerdo? Porque no es cortante, no tiene puntiaguda la punta de la aguja. ¿Sí me explicó? Entonces es aguja redonda o aguja cortante. Esto así en forma general, si de repente llega a ser alguna pregunta, ¿no? Bueno, y el calibre de los hilos. Bueno, aquí tenemos como que por lo menos dos de ejemplo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, aquí que dice el verde, 4 ceros. Fíjense cómo está la aguja y tiene un triangulito. Entonces es una sutura con aguja cortante o triangular, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si por ejemplo tenemos, vamos a tomar como referencia el 0, de ahí en numeración progresiva ascendente es más grueso. Es decir, si yo tengo un bicril del 1, es más grueso que el del 0. ¿Sí me explicó? Del 2 es más grueso que del 1 y que del 0. ¿Sí? Ok. Eso es, digamos, en forma ascendente. En forma descendente, ¿cómo viene la nomenclatura? Si yo tengo una bicril o una seda o un crómico, 2 ceros, va a ser más delgado que el 0. Si tengo un 3 ceros, va a ser más delgado que el 2 ceros. Si tengo un 4 ceros como va a ser una sutura finita. A lo mejor esta la estamos utilizando en una anastomosis ahí de la vía biliar o alguna estructura muy finita. A lo mejor inclusive hasta en un vaso, 4 o 5 ceros, que ya les diría yo, más o menos a partir de 3 ceros, 4 ceros, es porque ya estamos operando casi con lupas, porque no es tan fácil ni la manipulación ni la visibilidad, aun con buenos ojos, de suturas 3 o 4 ceros para hacer los nudos correctamente, ¿no? Entonces, esa es la nomenclatura,
de los hilos en relación a la numeración. ¿Sí? Entonces tenemos el tipo de aguja, tenemos el tipo de material absorbible, no absorbible, y tenemos el calibre de los hilos. ¿De acuerdo? Entonces ya en forma general, que tengan una idea de lo que son las heridas, cómo se clasifican, de las suturas. Y ya nada más finalmente, vamos a ver en unos minutos, les voy a poner un ejemplo o dos de lo que tendrían que hacer ustedes en urgencias. A lo mejor, si fuera necesario, hacemos un repaso en alguna clase presencial. Vamos a suponer que tienen una persona que sufrió una herida cortante, alguien que trabaja en una carnicería, con un cuchillo en el antebrazo izquierdo. ¿Sí? Bueno, un masculino de 25 años. Llega vendado con un paliacate o con una venda ahí mal puesta en el antebrazo, ¿sí? Al área de urgencias donde están ustedes. Entonces, punto número uno importante es, ubiquen, al igual que las enfermeras que estén con ustedes, en dónde está el material y con qué cuentan. O sea, si no tienen un almacén de abasto, tienen que tener lo indispensable en el servicio de urgencias. O sea, eso es importante que cuando les asignen un hospital y vayan a estar en su internado, tienen que familiarizarse lo que hay físicamente de instrumental y de material y cómo pedirlo, ¿no? Bueno, entonces, segundo, la prontitud de la atención. Eso es importante. O sea, pueden tener 3 consultas, pero llega un paciente con una herida cortante, pues lo tienen que pasar con prioridad, vamos a decir, ¿de acuerdo? Bueno, tercero, tienen que valorar un poco la magnitud del caso. O sea, no es lo mismo que llegue un paciente en una camilla con un machacamiento, con una abulsión de la pierna, que el paciente que llega con el brazo cortado o el niño que llega con una cortada en la mano. ¿Sí me explico? Entonces, tienen que dimensionar, ¿sí?, la atención que le van a dar, los recursos humanos y físicos que le van a destinar. Después, el estado general del paciente. O sea, puede ser que el paciente ya venga con una pérdida de sangre importante, con una anemia importante, que venga hipotenso, entonces requiere una atención expedita, ya requiere que se actúe diferente, digamos, como si fueran a actuar en una sala de choque. Bueno, estamos hablando de heridas, entonces es dimensionar el problema, pasarlo al área correspondiente. No se vayan de inmediato, ¿sí?, al detalle fino de la herida. Tomen en cuenta primero, uno, el estado general del paciente y el sangrado. Puede ser más importante que pongan ustedes un torniquete, ¿sí? O sea, puede ser una venda de Smash, que así se denomina, la joya las conoce, en el brazo del paciente, si es que tiene una herida cortante del antebrazo, por decir un ejemplo. Si tienen una herida en la pierna, van a poner la venda de Smash en el muslo, ¿sí? Entonces van a tratar de contener el sangrado como punto prioritario, ¿sí? O sea, el punto prioritario es dimensionarlo y contener el sangrado indirectamente, no necesariamente por presión, porque digamos, a lo mejor tiene una severa lesión de los tejidos y si ustedes le comprimen le van a generar un dolor y obviamente pues hay pacientes que pueden tener un choque por dolor, ¿sí me explico? Por la respuesta neurogénica. Entonces, punto número uno es la contención del sangrado, ¿sí? Con una venda de Smash, con una venda normal, con una liga, con lo que tengan ustedes en urgencias. Segundo, tienen que ver el grado de lesión. Si el paciente está en ayuno, si no está en ayuno, ¿por qué? Porque en un momento dado a lo mejor necesitan ponerle cierto grado de sedación y no saben si el paciente lo pueden medio sedar y si acaba de comer, pues les puede vomitar y se hace verdaderamente un caos en urgencias. O sea, sí tienen que tener un orden mental para la atención del paciente en urgencias ante cualquier herida. ¿De acuerdo? Entonces, contención de la hemorragia, valoración integral del paciente. Después puede ser que si ya tienen controlada la hemorragia con un torniquete en la zona previa a la lesión, evalúen el dolor, es decir, pues, aparte del sangrado, pues el dolor. Entonces, a ver, vamos a pasarle un analgésico. El paciente amerita, por ejemplo, que lo canalicen,
pues canalícenlo y pónganle un analgésico en la vena. Si el paciente pues trae una herida más pequeña, ¿sí? Puede ser que no merite canalizarse, pues lo meten simplemente al área de curación, ¿de acuerdo? Bueno, después preparen su instrumental y su material. Ahora sí, ya quiten el trapo, la venda, la jerga, lo que traiga el paciente ahí, para que visualicen y dimensionen. Entonces, pongan unas gasas, unos apósitos sobre la lesión, ya estériles, todavía no han lavado, todavía no han nada, ¿sí? Y entonces, dimensionando ya la herida, si se fijaron, primero están evaluando al paciente y después ya van a evaluar en sí la herida, ¿sí? Le van a decir a la enfermera, mira, tráeme guantes, gasas, quiero una hoja de bisturí porque tengo que debridar un tejido porque la herida es irregular, es una herida por abrasión. Quiero que me des un crómico, un dermalón, bueno, dame una jeringa de 10 centímetros con gilocaína, con epinefrina al 1%, al 2%, o sea, todo ese material que necesitan para la atención del paciente lo van a dimensionar y lo van a pedir antes de que empiecen a hacer cosas, a ponerse los guantes y a poner gasas, cuando ni siquiera saben exactamente qué van a utilizar de material, ¿sí? Bueno, ya una vez que lo dimensionaron, entonces tienen al paciente canalizado o con un analgésico y con una previsión de que no continúe la hemorragia. Punto número uno. Bueno, ya lo tienen más o menos estable, ya dimensionaron la lesión. Ahora, ¿es una herida que voy a solucionar en urgencias? Ok, bueno. ¿Voy a empezar a lavar? No. Voy a empezar a colocar una anestesia local, ¿sí? Si es del pulpejo del dedo, a lo mejor utilizamos una anestesia troncular, que es infiltrando a los lados de la base del dedo correspondiente, ¿sí me explico? O sea, puedes utilizar una anestesia local que sea directamente en la herida o que sea en un lugar previo que bloquee el nervio que llega precisamente a inervar la zona que está lesionada. Entonces puede ser en los dedos, revisen por ahí en sus libros, en su internet, bloqueos tronculares de los dedos. Si es en la mano y es una lesión grande, puede ser el bloqueo del cubital o del radial, ¿de acuerdo? Si es una lesión de mano y antebrazo, puede ser también una anestesia troncular a nivel del codo. Y ya si tienen un problema mayúsculo, entonces yo creo que ya necesitan hablarle al cirujano o al médico urgenciólogo, a lo mejor al anestesiólogo, porque a lo mejor el paciente va a necesitar una anestesia axilar para manejar toda la extremidad, o puede ser que requiera un tipo de sedación endovenosa diferente, o sea, tienen que magnificar. Si está a su alcance, estamos hablando de una herida, repito, por un cuchillo en el antebrazo izquierdo, de 8 centímetros, 6 centímetros, que interesa piel, tejido celular y músculo. Evalúen también que la movilidad y la sensibilidad. Es decir, si tienen un paciente que le dicen mueve los dedos de la mano y ven que no puede mover uno, entonces tiene una sección tendinosa. Entonces ya están ahí evaluando, pues voy a necesitar también suturar un tendón. No sé, entonces sí, llámale al cirujano, llámale al ortopedista, al cirujano plástico, que mueve bien las manos, okay, que tiene una buena sensibilidad en todos los dedos de la mano. Entonces no interesa tendones ni nervios importantes, lo voy a hacer yo, ¿de acuerdo? Ya una vez que evaluaron eso, van a colocar anestesia local. Antes de limpiar, tiene que colocar anestesia local en la zona correspondiente, ¿sí? Lo pueden hacer en forma muy general, el consejo sería con gilocaína al 2%. Si ustedes ven que van a demorar mucho por el tipo de lesión, pídanla con epinefrina, gilocaína al 2% con epinefrina. Si es una lesión que van a abordar porque es pequeña, más rápido, ¿sí? Con gilocaína al 2% o al 1% sin epinefrina. Y punto importante, no sean desesperados, denle el tiempo de latencia que el anestésico local necesita. 3, 5 minutos promedio, porque a veces infiltran y luego piden las gasas y empiezan a lavar y el paciente pues obviamente se queja. Entonces
tiene que estar cuidando todos estos tipos de detalles para la atención de una simple herida, ¿de acuerdo? Entonces, ya evaluaron, ya controlaron el sangrado, ya dimensionaron, ya tienen su instrumental, ya tienen un analgésico o empiezan a colocar anestesia local, tienen que aprender a hacer anestesias tronculares o anestesias locales en las heridas cuando lo vayan a hacer en la misma herida nada más. Y después, bueno, pues ya empieza la limpieza de la región, ¿sí? Ya la limpieza y la exploración. Ya con los guantes, una vez que laven la superficie, empiezan a lavar ya la herida, entonces ya pueden después, con esos guantes o preferentemente con otros, ya pueden explorar en profundidad hasta dónde está llegando y dimensionar hasta dónde llegó la herida. En ese momento van a definir si van a tener que suturar los músculos, que habitualmente son pocas las ocasiones que tienen que suturarse los músculos. Los tendones, por supuesto que sí hay que tratar de repararlos. Si tienen ahí un sangrado importante, o sea, ya que tengan todo listo, si tienen a la enfermera como auxiliar o algún otro compañero, quitan el torniquete y ustedes van viendo, pues aquí hay una venita, le pongo una pinza de hemostasia, le doy una sutura por transficción con el portaagujas. ¿Con qué? Pues puede ser un catgut simple, 3 ceros, que es absorbible, se va a absorber en un par de semanas, pero pues lo quiero básicamente para la hemostasia inmediata, ¿de acuerdo? Y después, bueno, pues ya una vez que hacen la hemostasia local, que dimensionaron la lesión y hicieron una buena limpieza, valoran si tienen que dejar o no una canalización. Esto depende mucho del tipo de herida, depende con qué objeto fue, cuánto tiempo de evolución lleva la herida, para decir, bueno, pues por más que haya yo lavado, tiene un riesgo importante de infección, pues porque había mucha tierra, porque fue un ambiente muy contaminado en un taller mecánico, en el mercado. Bueno, pues entonces le voy a dejar una pequeña canalización al tejido más profundo, la saco por contrabertura, o sea, no en el sitio de la lesión, sino en otro lugar cercano, y cierro por planos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, digamos, ya vieron entonces hoy cómo se clasifican las heridas, cuál es la nomenclatura de los hilos, para qué les sirven cada hilo y el comportamiento general que van a tener ante una herida en urgencias, ¿sí? A la cual se van a enfrentar pues, con relativa frecuencia, ¿no? Como recomendaciones generales, yo les diría que a veces no se los comentan porque les dan la clase muy teórica, no es a veces alguien que esté en el campo de batalla, como decimos. Tengan cuidado en el llenado correcto del expediente clínico, en la nota de urgencias de cualquier paciente traumatizado, sea con una herida, sea con una contusión, sea, etcétera. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, salvo excepciones muy específicas, porque, digamos, si la mamá les dice, llevan al niño en brazos y se me cayó en la casa, bueno, pues no van a hacer un alboroto de llamarle al médico legista, ¿de acuerdo? Pero si llega una persona en forma independiente diciéndoles que se accidentó en la carnicería, y ustedes hacen todo así, le dan la receta, lo mandan a su casa, al rato pueden tener un problema médico legal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a lo mejor fue una lesión infligida, o sea, lo agredieron y entonces hay terceros involucrados y entonces ustedes se convierten en cómplices indirectamente, ¿sí? De un tema médico-legal al cual no está uno preparado porque no lo tiene uno en mente. Entonces recuerden, urgencias, heridas, politraumatizados, lesionados, a ver, ¿en qué casos tengo que dar aviso al Ministerio Público? A lo mejor no lo van a hacer ustedes, hay un departamento de trabajo social, simplemente ustedes en su expediente ponen sus indicaciones, el paciente queda en observación, ¿sí? Con solución fisiológica de 500 mililitros para 8 horas, su analgésico, su antibiótico, y le pueden poner, dar aviso al Ministerio Público. Con eso ustedes ya cumplieron. Pero también, si el Ministerio Público va a llegar ahí al servicio de urgencias, digo, pareciera que no, pero sí viene al tema, se va a basar mucho, porque no va a llegar el médico legista habitualmente, va a llegar un abogado, ¿sí me explico? Va a llegar alguien del MP, el agente ministerial, que va a transcribir lo que ustedes pusieron en la nota de urgencias como la descripción de la lesión y la tipificación de las lesiones,
se hace también en base a ello. O sea, por ejemplo, si tiene una lesión en la cara, ¿sí? En un momento dado se va a clasificar o tipificar, ¿sí? En dónde está, si le va a quedar potencialmente una lesión duradera o no para toda la vida, o sea, que se tipifica diferente. Entonces, depende mucho de lo que ustedes transcriban en la nota que pongan en urgencias, porque de ahí habitualmente la transcribe el Ministerio Público. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, prácticamente eso es lo que quería yo que revisáramos hoy. Heridas, clasificación, suturas y el ABC del comportamiento que deben tener en urgencias. Ya determinen, yo les voy a mandar también un temario para que lo desarrollemos la siguiente semana. Esta semana tengo entendido que nada más era día hábil hoy, si no mal me informaron, así nos avisaron en un oficio, y a partir de mañana no tienen clases porque tienen sus jornadas médicas. Yo voy a estar por allá el miércoles, me parece, en el auditorio del Seguro Social, y entonces ya no hay clases el miércoles no hay clases, prácticamente sería hasta el próximo lunes. Yo le aviso a Fanny si es presencial o virtual, y también le voy a mandar 3 temas para que los desarrollen de este miércoles en 8 días. Prácticamente ya son de los últimos temas del tercer trimestre. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre lo que vimos hoy. ¿Nada? No, doctor. No, doc. Bueno, entonces,